Muy buenas tardes a todos, les doy la bienvenida al Museo Benito Quinquela Martín. Hoy tenemos la oportunidad de visitarlo desde casa y yo la suerte de guiarlos por nuestro patrimonio. Mi nombre es Yamila Valeiras y les voy a mostrar algunas joyas de nuestro arte, porque ese es el tema del recorrido de hoy, cómo el arte argentino integra nuestro acervo desde los orígenes del museo. Fue en 1938 cuando este bellísimo edificio abrió las puertas a toda la comunidad, enarbolando desde la pequeña República de la Boca una verdadera misión federal. Y es que Quinquela, audaz coleccionista y primer director del espacio, declaró que su sueño era gestionar un reservorio de formas nacionales en el espacio que él mismo bautizó como Museo de Artistas Argentinos. Iniciaremos el viaje en la hermosa sala Américo Bonetti, donde exhibimos nuestra colección de mascarones de proa. Algunos de ellos son las piezas más antiguas del museo y sin duda son las primeras manifestaciones de arte de esta zona portuaria. Todas nos hablan de la identidad naval que se empezó a desvanecer a comienzos del siglo XX, pero que los nostálgicos de la vida marinera, como Quinquela, decidieron revalorizar, cuidar y divulgar. Fue a partir de 1930 que las familias vecinas se enteraron de lo que Quinquela se traía entre manos y comenzaron a acercarle sus reliquias cargadas de la mística de sus embarcaciones ya obsoletas. Si bien los donantes están identificados, casi todos los autores de los mascarones son para nosotros desconocidos, pero se cree que eran artesanos y carpinteros que trabajaban en los astilleros del barrio, a excepción de estos dos vapores escoceses. Sin embargo, algunos pocos fueron realizados por escultores profesionales y especializados, como el que vamos a observar en detalle. Y acá lo tenemos, se trata del mascarón de proa La República. Para que se den una idea, mide 1 metro de alto por aproximadamente medio metro de ancho y profundidad. Y es la pieza que da comienzo a nuestro recorrido porque ostenta los valores republicanos modernos, que por supuesto sentaron las bases de nuestra nación, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todavía no les conté para qué servían los mascarones en el barco. Y es que en verdad no tenían una utilidad práctica, sino que simplemente engalanaban la nave, le aportaban prestigio, la embellecían. Pero el sentido estético rara vez está solo, y en este caso es acompañado por un fuerte componente mágico. Parece ser que entre miedos y superstición, tripulaciones enteras creían que su mascarón era el responsable de la defensa del barco frente a los peligros que pudiera atravesar hasta llegar a buen puerto. Por eso decimos que el mascarón se desempeñaba como custodio de la vida a bordo. Tan fuerte era esta creencia que si un barco caía en desgracia por las inclemencias del océano, y siempre que se recuperara su mascarón, el capitán o los marineros tenían la obligación de enterrarlo bien profundo para que no fuera reutilizado por ninguna otra nave que pudiera tener la mala fortuna de seguir por el mismo destino que la vieja nave. Si nos acercamos un poco, vamos a poder observar las características de este tipo de escultura, desde varios puntos de vista que corresponden a un giro de 180 grados a su alrededor. Este giro está determinado por la ubicación del mascarón en la proa del barco, en la parte delantera. Por lo tanto, prácticamente no encontraremos mascarones trabajados en su parte trasera, porque desde allí se sujetan. Simplemente veremos elaboradas las partes frontales y laterales. Allí en la proa descansa el palo bauprés, debajo del cual podríamos decir que se recuestan los mascarones. Este palo es el que le confiere a todos los mascarones una inclinación muy pronunciada, no es esta que vemos aquí en la sala. Para compensar esta inclinación, las figuras suelen quebrar su cuello y sostener la mirada en alto, como mirando al horizonte. Acá podemos verlo bien claro en esta foto, donde nuestro mascarón está colocado en la fragata Sarmiento.
Sí, el buque escuela, construido en astilleros ingleses que actualmente está anclado en Puerto Madero. Porque nuestra república es un modelo a escala del original, que data de la segunda mitad del siglo XIX. Esta otra foto muestra al escultor Lino Grigi. Él está tallando el mascarón primitivo de la fragata y nos sirve para tener una idea de las dimensiones reales, para imaginar incluso el esfuerzo que supuso trabajar con una madera resistente y pesada en una pieza única de la que se desprenden las extremidades de la figura sin necesidad de ensamblar más de un bloque. Esta tercera foto nos muestra el mascarón que actualmente preside la fragata, construido en cedro en el Arsenal Naval de Buenos Aires en 1932, siempre tomando como referencia al original. Está pintado con fuertes colores a la vieja usanza, donde destacan el colorado del gorro frigio, la túnica con los tonos de la bandera argentina y el ancla atada a un viejo cordel en el medio de las volutas vegetales. Se decidió dorar la piel y el cabello de esta clásica mujer guerrera y combativa que orienta y guía las misiones según la iconografía de la antigüedad grecolatina. Para evitar confusiones, sepan que existe otra copia conservada en el Museo Naval de Tigre, esculpida por el marino Manuel Barcia. Vamos a trasladarnos a la Sala Lázari. Empezamos el recorrido diciendo que en los orígenes del museo Quinquela anunciaba una concepción federal, porque todas las obras que iba adquiriendo, ya sea por compra directa, por donación o por premio adquisición, irían a fomentar un sentido de pertenencia a la Argentina, reforzando la formación del ser nacional. Para eso garantizó que todas las obras fueran producidas por argentinos o referidas a temas argentinos, y así poder dar cuenta de la amplia diversidad de nuestro suelo y de nuestros actores sociales, tanto en el lenguaje escultórico como en el pictórico. Con este ejemplo que estamos viendo ahora vamos a entender un poco mejor lo que estamos comentando. Se trata de la Promesante Jujeña, una escultura del año 1959 realizada por el maestro Luis Perlotti. Nacido en 1890 en Buenos Aires, al igual que Quinquela, fue hijo de inmigrantes italianos y dio inicio a su trayecto artístico como artesano. Ya de joven integró junto a Quinquela la famosa peña que se desarrollaba en el sótano del Café Tortoni, y para que se den una idea es el autor del monumento a Alfonsina Storni en Mar del Plata. A partir de 1925 comenzó sus viajes de estudio al altiplano andino, donde forjó el abordaje indigenista que vemos en este tipo de obras, inspirado en las ideas de Ricardo Rojas, quien en su libro Eurindia planteaba la fusión de la herencia europea con el conocimiento y la cultura propios de las tierras americanas. Vamos a analizar un poco esta figura mientras nos acercamos para comprender la visión nativista de la que hablamos. La promesante es una persona que está cumpliendo una promesa piadosa, y esto lo confirmamos cuando vemos el quero que sostiene entre sus manos. Se llama quero a todo vaso ceremonial que tiene forma troncocónica, es decir, que es más ancho por la boca que por la base. Es típico de varias culturas surandinas porque es de raigambre incaica y es confeccionado habitualmente en madera. Con el quero se realizan las libaciones ceremoniales, un rito religioso que consiste en derramar determinado líquido sobre el suelo. El líquido puede ser leche, miel, aceite, vino o incluso agua pura. De esta manera, la Madre Tierra, o la Pachamama, se apacigua y restablece el universo a su orden y simetría. ¿Se están preguntando por la técnica con la que Perlotti realizó esta pieza de arte tan preciosa? Se trata de cerámica esmaltada, conseguida por una combinación de vidrio con el bizcocho cerámico que sienta las bases de cualquier modelado. Estos elementos se funden a altas temperaturas y logran una amalgama que da como resultado un brillo sin igual.
Ahora prestemos atención a la indumentaria de esta mujer norteña, a este manto tejido con tan llamativos diseños que la abriga durante el frío clima de montaña. Sabemos que el textil andino es mucho más que una prenda utilitaria, porque se trata de una compleja modalidad de comunicación prehispánica equiparable con un sistema de escritura. Durante miles de años los tejedores del incanato trabajaron con diferentes fibras y colores que dieron lugar a distintos códigos a través de los cuales plasmaron sus identidades y construyeron sus diferencias. De acuerdo a la iconografía, la utilización del color, la ubicación del diseño en la tela o incluso la dirección de la torsión de la hebra hilada, denotaban tanto experiencias religiosas como aspectos de la vida social, cultural y política. Los tejidos más finos los realizaban artesanos especializados en lana de vicuña, llama o alpaca. En algunos casos también se utilizaban fibras de algodón y pelos de vizcacha para dar mayor suavidad a los géneros. El manto de la promesante se prende al pecho por medio del tupu. Aquí podemos verlo en color verde. Es simplemente un pinche o alfiler de metal que corona la vestimenta ritual. El largo cabello trenzado completa la caracterización de la jujeña y su expresión sin mirada nos hace suponer que tal vez el autor hubiera proyectado rellenar la cavidad ocular con unos espléndidos ojos de vidrio. Vamos a disfrutar un poco más de esta imagen completa antes de continuar con la visita. Giramos en la sala para encontrarnos con un inmenso cuadro de Mario Anganuzzi, un óleo sobre tela del año 1934, que mide 2 metros por cada lado. Les presento a Chancalay el Campero. Comencemos hablando un poquito sobre el autor. Mario Anganuzzi nació en Buenos Aires en 1888. Como venimos viendo, es otro coetáneo de Quinquela. Cultivó una larga carrera docente, formando una generación de artistas inclinados hacia las temáticas costumbristas, que se caracterizan por una gran voluntad descriptiva. En este sentido, estuvo fuertemente influenciado por Fernando Fader, y eso se lee claramente en este tipo de escenas regionales que abrevan en las estadías mendocinas y riojanas de Anganuzzi, concretamente en Potrerillos y Chilecito. Esta pintura nos ofrece un paisaje cuyano, con rasgos topográficos que se exaltan mediante el uso delicado del óleo a pincel. En primer plano encontramos a nuestro campero, de gesto adusto y fuerte aplomo, acompañado por una mula de crines cortas y su compañero fiel, el perro. Todo campero debe recorrer los campos, ríos o montes para vigilarlos y mantenerlos libres de malhechores. Durante un alto en su jornada, nuestro protagonista sostiene la mirada al espectador y viste un inmenso poncho con colores terrosos y rojizos, una paleta cálida que contrasta con la coloración fría de las cumbres del fondo y de las nubes que se entremezclan con los picos nevados. Calza unas sandalias con espuelas, esas espigas metálicas que se colocan en el talón del jinete, con el propósito de dirigir los movimientos del animal a través de pequeños pinchazos. Esto lo vamos a ver conforme vayamos bajando la mirada sobre el cuadro. El campero sostiene las riendas con su mano izquierda, mientras que de su mano derecha cuelgan otros 2 elementos. Por un lado, encontramos unas alforjas, esa estructura de tela resistente que forma 2 grandes bolsas en sus extremos y que normalmente se echa al hombro o a lomo de mula para transportar toda clase de enseres. Por otro lado, el campero sostiene un chifle. Así se llama al cuerno de toro o de buey, que ya seco y limpio de sustancia ósea,
es usado para contener líquidos, con los que calmar la sed durante los trabajos rurales. Por la base cierra el asta una tapa de madera o de plata y por la extremidad aguda tiene una abertura diminuta por la que se bebe. Si bien los chifles pueden ser más o menos elaborados, con o sin labrados e inscripciones, de ellos deriva el conocido mate de guampa, que hoy es parte fundamental de la esencia criolla. Completamos la visión de la obra antes de continuar caminando por la Sala Lázari. Nos vamos a dirigir a un sector donde elegimos mostrar manifestaciones de la vida en comunidad, experiencias que se desarrollan en los espacios públicos, donde se ponen en juego las esperanzas compartidas. En su colección, Quinquela reservó un generoso espacio a ciertas expresiones de las minorías artísticas que no encontraban fácil legitimación en los salones oficiales, pero él estaba convencido de que aportaban valor a los procesos de construcción de identidad y que merecían ser consagradas en un museo. Así es que buena parte de las obras de este patrimonio refieren al horizonte de época en que fueron adquiridas por el fundador, ligado a los intereses americanistas de una nación que se asumía como perteneciente a un territorio mayor. Así que vamos a terminar el recorrido concentrándonos en la obra San Santiago de Coctaca, de Alfredo Montero. Ya nos estamos colocando justo frente a ella. Veamos que es una acuarela sobre papel del año 1940 que ilustra una procesión religiosa en una localidad del departamento de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Montero nació en 1889 en Buenos Aires, coetáneo de Quinquela, Perlotti y Anganuzzi. Además de haberse perfeccionado en Europa, fue cercano a los grupos artísticos El Bermellón y Artistas del Pueblo, ambos originados en torno al sur de la ciudad. Pero poco a poco Montero comenzó a reflexionar sobre el legado que hunde raíces en nuestras comunidades originarias e investigó la cosmovisión del noroeste argentino y del altiplano peruano-boliviano. San Santiago de Coctaca nos pone de frente al fervor de los fieles durante una procesión religiosa, una procesión de culto al llamado Santiago Matamoros. Con la festividad de San Santiago comienzan los misachicos en toda la Puna, eventos que aún hoy se repiten durante todo agosto, un mes cargado de relatos de magia para los pueblos puneños, en los que se mezcla lo religioso con la identidad ancestral heredada desde tiempos inmemoriales. Vemos como los fieles llevan en andas una imagen del santo que vence al demonio, asimilado a la idolatría y el politeísmo en las zonas andina y mesoamericana. Sobre el paso procesional o trono se alza la figura ecuestre del santo, que deja rendida bajo las patas de su caballo encabritado a una figura antropomorfa rojiza de cualidades diabólicas. Entre los devotos hay quienes se ocupan de musicalizar el camino. Por ejemplo, vemos a un hombre tocando la quena, una flauta de caña recta que ya tiene 6.000 años de antigüedad. Pero también encontramos a otro joven ejecutando el mocenio, un instrumento de viento originario del pueblo aymara, que emite sonidos muy graves. Debido a su considerable longitud, se sopla a través de una caña adosada en paralelo, que hace que el aire llegue hasta la boquilla del instrumento. En la realidad de nuestro cuadro, el mocenio funciona como la diagonal compositiva que divide la superficie en dos partes audazmente definidas. Con todo lo que hemos trabajado, ya podemos afirmar que Quinquela adhirió profundamente al compromiso moral de rescatar tradiciones y costumbres, abriendo las puertas del museo a una mirada nostálgica y revalorizadora del paisaje nacional, de sus habitantes autóctonos y de sus creencias. De esta manera, los artistas fueron dando forma a una iconografía federal, representativa de la diversidad cultural nacional, que quedó testimoniada en un vasto mosaico cuya lectura en conjunto alienta la percepción de la argentinidad como un todo integrado en sus diferencias. Así hemos llegado al final del recorrido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme y los espero en la próxima visita virtual al Museo Benito Quinquela Martín.